Cáncer cutáneo es la forma más frecuente de cáncer hoy en día. Tenéis un papel, sobre todo, trascendental en la detección del cáncer cutáneo no melanoma. También el melanoma, como ha dicho el doctor Conde, pero a través del diagnóstico de estas patologías podéis mejorar, sobre todo, el pronóstico de nuestros pacientes, mejorando la morbimortalidad, etc. También hay que tener en cuenta que los datos arrojan que el 80% del cáncer cutáneo es potencialmente prevenible. Por tanto, estrategias de promoción primaria y prevención de la salud pueden proporcionar a nuestros pacientes mejoría en este punto. Estamos ante un problema de salud global, un problema que probablemente, y con toda seguridad, si la cosa no cambia, afectará a 1 de cada 5 personas de las que estamos presentes en esta sala. Por tanto, es muy importante conocer y saber diagnosticar las principales formas de este tumor cutáneo. Y me he querido centrar en unos aspectos clave, principalmente el carcinoma vasocelular. Es un tumor de crecimiento lento, con bajo potencial metastásico, sin embargo que tiene un gran potencial para la destrucción local, invasión de tejidos subyacentes, llegando incluso a destruir tejido óseo y cartilaginoso. Se distinguen principalmente 4 tipos anatomoclínicos principales. De ellos, el más frecuente es el carcinoma vasocelular nodular, corresponde aproximadamente al 50% del total. Son esas pápulas perladas, brillantes, con esas telangiectasias que podéis ver en la imagen, que seguro que os han hablado en dermatoscopia, y que muestran tendencia a la ulceración. Aquí veis un ejemplo de esa lesión situada en el surco, en la zona perialar de esta paciente, donde podéis ver que otro ejemplo, que la lesión muestra ulceración superficial. La ulceración, os quiero dar, si no disponéis de dermatoscopia, puede ser una clave para el diagnóstico de una lesión maligna, porque generalmente las lesiones ulceradas arrojan malignidad. Pero ¿por qué va a ser importante diagnosticar el carcinoma vasocelular? Porque hay que saberlo distinguir de otras patologías que asientan con frecuencia en el macizo facial, sobre todo como pueden ser las hiperplasias sebáceas, esas lesiones umbilicadas, amarillentas que aparecen en la zona malar, etc. El nevus melanocítico intradérmico, la condrodermatitis nodular del Ellis, muchas veces muy difícil de diferenciar, las pápulas fibrosas de la nariz, las queratosis folicular invertidas o otros tumores anexiales. También muy importante distinguir el carcinoma vasocelular pigmentado de otras lesiones melanocíticas que pueden tener un pronóstico totalmente diferente. La segunda variante de carcinoma vasocelular es el carcinoma vasocelular superficial. Se presenta generalmente como lesiones planas de tamaño variable. Es el subtipo más frecuente en pacientes jóvenes, sobre todo en tronco y extremidades. Y sobre todo, tener en cuenta que es una alternativa que una vez confirmada histológicamente nos permite un tratamiento no quirúrgico. Estas son las presentaciones clínicas típicas, hay lesiones más o menos bien delimitadas, rosadas, en las que se pueden observar también telangiectasias superficiales. Otra variante, quizá ya menos frecuente, es el fibroepitelomia de Pincus, que es una neoplasia que generalmente asienta en la parte baja del tronco. Son lesiones rosadas, rojizas, de una superficie lisa o rugosa, como en este caso, y que muestran una histología característica. Decir que esta es la variante, por decir, menos mala, ya que crece muy lentamente y casi no produce infiltración. Sin embargo, un subtipo de vasocelular que requiere especial mención es el carcinoma vasocelular morfeiforme, que se presenta en forma de placas rosadas, así de ese aspecto blanco nacarado, que puede estar muy bien delimitada, como veis en la imagen de la izquierda, pero puede ser prácticamente indistinguible de la piel normal, como la piel de la derecha. Veis ahí, esta neoplasia generalmente requiere un tratamiento quirúrgico más avanzado, como comentaremos más adelante. ¿Pero qué va a tener en común la mayoría de los carcinomas vasocelulares que veamos? Pues es el tratamiento. El tratamiento hoy por hoy es la cirugía, una cirugía que garantice la eliminación completa del tumor, garantizando al mismo tiempo la función y la estética del paciente. Esto es muy importante, pero hay que decirlo en este orden. Lo primero es quitar el tumor. Aquí veis un ejemplo. Esta lesión, una extirpación convencional, ¿de acuerdo?, en el que se le da un margen y se realiza un uso, se llega al tejido celular subcutáneo y se sutura. En la gran mayoría de los casos, una vez extirpado el tumor con bordes libres, el paciente está curado, ¿de acuerdo? Sin embargo, existen subtipos de estos tumores que son considerados de alto riesgo por sus características histológicas, por su tamaño, que muestren invasión perineural, perivascular o por su localización. En estos casos puede ser interesante la utilización de un tratamiento quirúrgico más avanzado. La cirugía de Mohs es una cirugía de unas características especiales, en la cual una técnica quirúrgica modificada y un
también una técnica de tallado especial, podemos analizar el 100% de los márgenes de esta neoplasia. Como podéis ver en la imagen, se extirpa de esta manera, el patólogo lo analiza de forma intraoperatoria y nos va a dar un resultado. Puede ser que esté totalmente extirpado o, como es en este caso, si os fijáis aquí en la línea roja, hay una persistencia tumoral. En ese mismo mañana, por decirlo así, se vuelve a extirpar, se da un segundo pase y se elimina completamente el tumor. Decir que no suele ser la estrategia de primera entrada que utilizamos para el tratamiento de estos tumores, pero es una herramienta generalmente reservada para casos más complejos. El segundo protagonista de esta charla es el carcinoma epidermoide y sus precursores, las queratosis actínicas. Seguro que tenéis un montón de pacientes en los que habéis visto esta patología. Generalmente aparecen en individuos de fototipo claro, en zonas fotoexpuestas. Y es muy importante decir que son lesiones precancerosas. En estados iniciales pueden incluso palparse más que verse y hay que prestar especial atención a variantes, sobre todo hipertróficas o pigmentadas, que nos pueden centrar el diagnóstico diferencial sobre todo con el carcinoma espinocelular o con lesiones melanocíticas. El concepto clave de las queratosis actínicas es que se supone un campo de cancerización y son importantes porque sobre ellas se pueden desarrollar tumores, sobre todo de la estirpe del carcinoma espinocelular. ¿Qué nos va a hacer sospechar que una queratosis actínica se esté transformando, se haya transformado en un carcinoma espinocelular? Muy importante el aumento de tamaño. También es imprescindible palpar, es decir, si existe una infiltración, y muy importante también atender a otros síntomas, como por ejemplo se presentan con dolor. El dolor también suele indicar que quizá ya estemos ante un carcinoma espinocelular. Otra variante de carcinoma espinocelular que requiere mención es el carcinoma espinocelular in situ, conocido como enfermedad de Bowen. Se presenta generalmente en forma de mácula, placa, eritematosa, descamativa, que predomina sobre todo en cabeza y cuello, en extremidades, en tronco y que puede aparecer de novo o sobre una queratosis actínica. Realmente muchas veces es difícil de diagnosticar, ¿de acuerdo? Porque puede presentar una localización muy variada y a veces puede presentarse con esta clínica en forma de placa, eritematosa, de superficie descamativa, con una dermatoscopia característica, con vasos glomerulares, etc., que puede ser indistinguible de otras lesiones prácticamente, como veis, ya sean benignas o malignas. En la imagen de abajo veis un carcinoma vasocelular superficial y en la imagen de la derecha podéis ver cómo este Bowen es difícil a veces de distinguir de otras lesiones benignas, como puede ser una placa de psoriasis o incluso una placa de eczema. Por esto me gustaría que prestéis especialmente atención a lesiones que no responden, sobre todo a terapias cuando se establecen, por ejemplo, un tratamiento con corticoides para una psoriasis o por eczema, pues sospechar que incluso que estemos ante esta patología. Ya en cuanto al carcinoma espinocelular invasivo, decir que son lesiones que generalmente predominan sobre zonas fotoexpuestas, que pueden mostrar un crecimiento variable, sobre todo muchas veces dependiendo del grado de diferenciación del tumor. Ojo a lesiones que se presentan sobre todo con parestesia, dolor y anestesia. Esto prácticamente las convierte o les suma un grado de gravedad en el sentido de que pueden ser lesiones que se presenten con infiltración perineural, ensombreciendo el pronóstico del paciente. También pueden presentarse el carcinoma espinocelular en forma de queratoacantoma, esas lesiones tumorales crateriformes que presentan un crecimiento rápido y sobre todo se presentan en zonas fotoexpuestas. También especial interés a carcinomas epidermoides localizados en el pabellón auricular o en zonas mucosas, sobre todo en el pabellón auricular porque es una zona donde el tumor sigue un plano de crecimiento a través de los tejidos embrionarios y tiende a ser muy refractario a los tratamientos. También en las mucosas porque el crecimiento del tumor rompe rápidamente la lámina propia y se convierte en invasivo con mucho menos espesor que en otras localizaciones. Pero la importancia del carcinoma espinocelular radica no solo en la destrucción local, la invasión de los tejidos subyacentes, sino que es un problema de salud que puede implicar otras estructuras, como puede ser las metástasis en órgano sólido o en forma de linfadenopatías o incluso metástasis cutáneas, aunque es más raro, pero a distancia. Esto es importante y es lo que lo convierte quizá en un problema muy grave y es en lo que tenemos que trabajar para que los pacientes no lleguen a este punto. También en este sentido se han producido avances en los últimos años. Ahora contamos con nuevos tratamientos, sobre todo en la rama de la inmunoterapia, que nos han ayudado a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Existe un nuevo fármaco que está aprobado ya por la FDA y por la EMA, se encuentra en uso extendido, es el carcinoma espinocelular, aprobado el cemiplimab, aprobado para el carcinoma espinocelular localmente avanzado y metastásico en pacientes no candidatos a cirugía o radioterapia.
con unas tasas de respuesta objetiva, bueno, que van a garantizar seguro la supervivencia de estos pacientes. También me gustaría hablar de un tipo de tumor quizá menos frecuente, pero muy importante en cuanto a mortalidad, ¿vale? El carcinoma de células de Merkel es un carcinoma neuroendocrino que se presenta generalmente en gente de edad avanzada, sobre todo pacientes de 70 años, que ha duplicado su incidencia en Europa en los últimos años. Sus factores de riesgo principalmente son la radiación ultravioleta y bueno, un virus relacionado con las células de Merkel. Importante porque la supervivencia, generalmente este tumor puede presentarse ya con metástasis al diagnóstico y eso es muy frecuente, y la supervivencia de los pacientes que se presentan con metástasis es menor del 18%. Por eso simplemente me gustaría proporcionaros una regla remotécnica, la regla de las 5 vocales para sospechar que una lesión se trata de un carcinoma de células de Merkel. Sobre todo son lesiones asintomáticas que crecen muy rápido en pacientes inmunosuprimidos de edad avanzada y en zonas expuestas a la radiación ultravioleta. También en este punto se han producido avances en cuanto a la inmunoterapia. Hoy contamos con un fármaco aprobado, el Avelumab, para el tratamiento de los pacientes con carcinoma de Merkel localmente avanzado. También, ya para terminar, destacar vuestro papel en la prevención del cáncer cutáneo no melanoma. Esto que veis aquí es lo que vemos generalmente en las consultas, ¿vale? El daño solar es probablemente donde debemos de trabajar para evitar este tipo de tumores, sobre todo porque el sol se ha demostrado como el factor de riesgo modificable más relacionado con este tipo de tumores. Sobre todo os traigo unas normas que podéis aprender o proporcionar a los pacientes, sobre todo cuando os pregunten, que evitar sobre todo la exposición solar intensa de 10 a 16 horas, implementar el uso de medidas físicas, que esto es algo que no se suele hacer mucha incidencia, pero bueno, creo que es interesante el uso del sombrero, el uso de las gafas de sol, evitar fuentes artificiales de radiación ultravioleta, promover o incentivar el uso de la protección solar, generalmente más de 50, replicada cada 2 horas, identificar subgrupos de riesgo, sobre todo pacientes inmunodeprimidos, trasplantados, etcétera, donde el cáncer cutáneo no melanoma tiene una mayor incidencia, y lo importante de la autoexploración, de implicar al paciente en el diagnóstico de estas lesiones.